Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos una vez más aquí conmigo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar, un tema que involucra a dos de las figuras más queridas y talentosas del mundo del espectáculo turco, a Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Prepárense porque vamos a desentrañar algunos secretos, a explorar la historia de su relación, y a descubrir detalles que quizás no conocían sobre este romance que capturó la atención de millones. ¿Están listos para este viaje? Yo sí. Pero antes de que empecemos, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí, o incluso a los que nos han estado acompañando desde hace tiempo pero aún no se han suscrito, que hagan clic en ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente sobre mis series y actores favoritos, así que no querrán perdérselo. Además, su suscripción me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Gracias. Y ahora sí, vamos al grano. A Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Dos nombres que al juntarse evocan imágenes de talento, belleza y por supuesto, un romance que marcó una época. Para muchos eran la pareja perfecta, la personificación del amor juvenil y exitoso. Pero, ¿qué tanto sabemos realmente sobre su relación? ¿Cuáles fueron los momentos clave, los altibajos y los secretos que se escondían detrás de las cámaras? Vamos a retroceder un poco en el tiempo. A Atay y Serine se conocieron en el set de la exitosísima serie Medcezir, la adaptación turca de la popular serie estadounidense DOC. Imagínense la química que debió haber en pantalla para que ese amor traspasara la ficción. Y vaya que lo hizo. Desde el principio, la conexión entre Yaman y Mira, sus personajes en la serie, era innegable. La forma en que se miraban, la forma en que interactuaban, era evidente que había algo más que una simple relación profesional. Pero claro, al principio, ambos fueron muy discretos. Intentaron mantener su relación en secreto, lejos de los ojos curiosos de la prensa y los fans. Querían proteger su intimidad y construir una relación sólida lejos del escrutinio público. Sin embargo, era casi imposible esconder algo así por mucho tiempo. Las fotos de paparazzi, los rumores, los comentarios de amigos en común, poco a poco, la verdad fue saliendo a la luz. Pensemos un poco en ese contexto. Medcezir no era una serie cualquiera. Era un fenómeno cultural, un verdadero hit que arrasó en Turquía y posteriormente en muchos otros países. La adaptación de DOC logró capturar la esencia de la serie original, pero añadiendo un toque turco que la hizo aún más atractiva para el público local. La historia de Yaman, un chico problemático de un barrio marginal que es acogido por una familia adinerada en la lujosa Altınköy, resonó profundamente con la audiencia. Y su relación con Mira, la chica rica y popular con sus propios problemas, fue el corazón de la serie. La elección de Atay y Serine como Yaman y Mira fue, sin duda, un acierto. Ambos actores eran jóvenes, talentosos y tenían una química innegable. Sus interpretaciones fueron convincentes y lograron transmitir la complejidad de sus personajes. Pero más allá de su talento actoral, era evidente que había una conexión especial entre ellos. Esa chispa que se veía en pantalla no podía ser solo actuación. En esos primeros días, la discreción era su mejor arma. Se les veía llegar y salir juntos del set, compartiendo risas y miradas cómplices. Pero siempre mantenían una distancia prudente cuando había cámaras cerca. Los rumores comenzaron a circular rápidamente en las redes sociales y en la prensa del corazón. Los fans de Medcezir estaban eufóricos ante la posibilidad de que Yaman y Mira fueran algo más que compañeros de trabajo. Pero Atay y Serine eran cautelosos. Ambos eran conscientes de la presión que conlleva estar en el ojo público, y no querían que su relación se convirtiera en un circo mediático. Preferían tomarse su tiempo, conocerse mejor y construir una base sólida antes de hacer oficial su relación. Y cuando finalmente confirmaron su relación, el mundo enloqueció. A Atay y Serine se convirtieron en la pareja del momento. Su relación era constantemente seguida por los medios, y cada una de sus apariciones públicas era noticia. Los fans los adoraban y veían en ellos un ejemplo de amor verdadero. Se les apodó Kaser por sus fans, una combinación de sus nombres que se convirtió en un hashtag viral en las redes sociales. Las revistas de moda los querían en sus portadas, las marcas los buscaban para ser sus embajadores y los programas de televisión los invitaban constantemente a sus sets. Durante su relación, Atay y Serine compartieron momentos increíbles.
Viajaron juntos, asistieron a eventos, apoyaron los proyectos del otro, y se mostraron siempre unidos y enamorados. Eran la imagen del éxito y la felicidad. Parecía que nada podía separarlos. Recuerdo especialmente una foto que circuló mucho en las redes sociales. Era una imagen tomada por un paparazzi durante unas vacaciones en la playa. Se veía a Atay y Serena riendo y jugando en el agua, despreocupados y felices. Era una imagen que transmitía autenticidad y que confirmaba lo que todos sospechaban: estaban profundamente enamorados. También eran frecuentes sus apariciones en eventos benéficos, mostrando su compromiso con causas sociales. Participaron en campañas de concienciación sobre el cáncer, apoyaron a organizaciones que ayudan a niños necesitados y se involucraron en la defensa de los derechos de los animales. Estas acciones no solo demostraban su calidad humana, sino que también les permitían utilizar su plataforma para generar un impacto positivo en la sociedad. Pero como en toda relación, no todo fue un camino de rosas. A pesar de la química y el amor que existía entre ellos, también enfrentaron desafíos. La presión de la fama, las agendas apretadas, las largas jornadas de trabajo, todo esto pudo haber afectado su relación. Además, los rumores de infidelidad, aunque nunca confirmados, también pudieron haber creado tensiones entre ellos. La fama es un arma de doble filo. Por un lado, te abre puertas y te permite alcanzar tus sueños. Por otro lado, te expone a un escrutinio constante y te roba la privacidad. Para una pareja joven como Atay y Serena, lidiar con la presión mediática debió ser un desafío enorme. Sus agendas eran frenéticas. Atay estaba constantemente filmando nuevas series y películas, mientras que Serena también estaba inmersa en sus propios proyectos. Los viajes, las promociones y las entrevistas les dejaban poco tiempo para estar juntos. La distancia física y la falta de tiempo de calidad pueden ser devastadoras para cualquier relación, especialmente para una que está constantemente bajo la lupa. Y luego estaban los rumores. La prensa del corazón se alimentaba de especulaciones y chismes. Cada vez que Atay o Serena eran vistos con otra persona, los rumores de infidelidad se disparaban. Aunque nunca hubo pruebas concretas de que alguno de los dos hubiera sido infiel, la constante sospecha pudo haber minado la confianza en la relación. Una de las cosas que más llamó la atención durante su relación fue la forma en que ambos manejaron su privacidad. A pesar de ser figuras públicas, siempre intentaron mantener su vida personal lo más alejada posible de los focos. Rara vez hablaban de su relación en entrevistas, y evitaban publicar fotos juntos en sus redes sociales. Querían proteger su amor y evitar que se convirtiera en un espectáculo. Esta decisión de mantener la privacidad era comprensible. Habían visto cómo otras relaciones de famosos se desmoronaban bajo el peso de la atención mediática, y no querían que les sucediera lo mismo. Preferían vivir su amor en la intimidad, lejos de los ojos curiosos del público. Sin embargo, esta discreción también generó especulaciones y rumores. Muchos se preguntaban por qué no eran más abiertos sobre su relación, y algunos incluso llegaron a dudar de la sinceridad de su amor. Pero creo que es importante recordar que cada pareja tiene derecho a vivir su relación como mejor le parezca, y que la privacidad no siempre es sinónimo de falta de amor. Después de varios años de relación, Atay y Serena decidieron tomar caminos separados. La noticia de su ruptura sorprendió y entristeció a muchos de sus fans. Nadie entendía qué había pasado, que había llevado a esta pareja tan querida a separarse. La noticia se extendió como la pólvora en las redes sociales, generando un sinfín de reacciones. Los fans de Kasser se negaban a creerlo, algunos incluso iniciaron campañas en línea para intentar reconciliarlos. Las razones de su ruptura nunca fueron completamente claras. Algunos dijeron que fue por la distancia y las agendas incompatibles. Otros que fue por diferencias irreconciliables. Y otros simplemente que el amor se había acabado. Es probable que todas estas razones hayan contribuido a su separación. La distancia, la presión, los rumores, las diferencias personales, todo esto pudo haber creado una tormenta perfecta que terminó por destruir su relación. A veces el amor no es suficiente. A veces las circunstancias son demasiado fuertes y terminan separando a las personas. Lo cierto es que a pesar de su separación, Atay y Serena siempre han mantenido una relación de respeto y cariño mutuo. Nunca se han hablado mal el uno del otro en público, y siempre han reconocido la importancia que tuvieron en la vida del otro.
Esto demuestra la madurez y el respeto que se tienen, incluso después de que su relación terminara. En un mundo donde las rupturas de famosos suelen estar marcadas por el drama y la controversia, la actitud de Aatai y Serini fue refrescante. Demostraron que es posible separarse de manera civilizada y mantener una relación de respeto mutuo. Después de su ruptura, ambos siguieron adelante con sus carreras y sus vidas personales. Aatai continuó cosechando éxitos en series como El Protector y Terzi, demostrando su talento y versatilidad como actor. Serini también siguió brillando en proyectos como Fi y Samaran, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Ambos han demostrado que son mucho más que una pareja de celebridades. Son actores talentosos y trabajadores que han logrado construir carreras sólidas y exitosas por mérito propio. Su ruptura no definió sus vidas, sino que les permitió seguir creciendo y evolucionando como artistas y como personas. Aunque su relación terminó, el legado de Aatai y Serini como pareja sigue vivo en la memoria de muchos. Su amor, aunque fugaz, dejó una huella imborrable en el mundo del espectáculo turco. Y quién sabe, quizás en el futuro el destino los vuelva a unir. Aunque solo sea como amigos, su historia siempre será recordada como un cuento de hadas moderno. La esperanza, después de todo, es lo último que se pierde. Quién sabe si en un futuro, quizás con agendas más relajadas y con una mayor madurez, podrían reencontrarse y darle una segunda oportunidad a su historia de amor. Pero, ¿qué lecciones podemos aprender de la relación de Aatai y Serini? Creo que una de las más importantes es la importancia de la privacidad en una relación, especialmente cuando se trata de figuras públicas. También nos enseña que el amor no siempre es suficiente para superar los desafíos de la vida, y que a veces es necesario tomar caminos separados para poder crecer y desarrollarse individualmente. Y por último nos recuerda que el respeto y el cariño mutuo son fundamentales, incluso después de que una relación termine. Y ahora, hablando de secretos, ¿cuáles creen ustedes que fueron los mayores secretos detrás de su relación? ¿Creen que la presión de la fama fue un factor determinante en su ruptura? ¿O quizás hubo otros factores que nunca salieron a la luz? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Tal vez la diferencia en sus personalidades? ¿O la ambición de ambos por seguir creciendo profesionalmente? ¿O quizás simplemente el desgaste natural de una relación que se desarrolló bajo una presión constante? Las posibilidades son infinitas. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de la historia de amor de Aatai Ulusoy y Serini Sarkaya. Espero que hayan aprendido algo nuevo y que se hayan entretenido. Recapitulando un poco, hemos explorado cómo se conocieron, los momentos clave de su relación, los desafíos que enfrentaron, las razones de su ruptura, y el legado que dejaron como pareja. También hemos reflexionado sobre las lecciones que podemos aprender de su historia. Desde los sets de Medcezir hasta las portadas de revistas, desde los viajes románticos hasta los rumores de infidelidad, hemos recorrido los altibajos de esta relación que cautivó a millones de personas. Gracias a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Recuerden que pueden dejar sus comentarios y opiniones sobre Aatai y Serini en la sección de comentarios. Me encanta leer sus ideas y debatir con ustedes. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos, y se suscriban a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.